Y voy a empezar ya. Vamos a empezar a orar, ¿ok? Gracias, Padre, por este hermoso día, Señor, que nos has dado, Padre Celestial. Gracias, Padre bendito, por otro día más, Señor, por otra oportunidad más, Padre Celestial, que nos das, Padre bendito. Dice tu palabra que nuevas son cada mañana tus misericordias, Señor, y tu fidelidad es grande, Padre Celestial. Gracias, Señor, por eso, Señor. Te pedimos, Padre, en este momento, Padre bendito, que seas tú, Padre Celestial, hablando, Señor, a través de mi Padre Celestial. Que esta palabra, Señor, que que tú pusiste en mi corazón para darla, Padre Celestial, que penetre, Padre bendito, hasta lo más profundo de los corazones, Señor, de las personas que lo vayan a escuchar, Padre Celestial. Llega tú, Padre bendito, a los hogares que no conozcan de ti, Padre bendito, y que a través, Señor, de esta palabra, Padre bendito, puedan haber salvos, Padre bendito, para tu reino, Señor. Te lo pedimos en tu nombre y decimos amén. Dios le bendiga, hermana Petra. Dios le bendiga, hermana Pati de Maldonado. Bendiciones, hermano Tony. El tema que hice, este devocional, se llama Elige tus batallas. Y vamos a leer en 1 de Samuel 13, pero vamos a leer desde el 1 al 14. Yo sé que son muchos versículos, pero quiero que pongan atención lo que está pasando en esta historia, que hoy a la mañana cuando lo estaba leyendo me quedaba impactada, impresionada de lo que hasta hay en la Biblia pasó, ¿verdad? Cuenta. Así que es en 1 de Samuel 13, del 1 al 14, si usted tiene su Biblia ahí. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betaben. Cuando los hombres de Israel vinieron, que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él estaba de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió:
porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Miren lo que dice, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reinado sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. ¿Qué es lo que está pasando aquí en esta historia? Dice de que si usted lee en el versículo 12, ¿verdad? Samuel ya les había advertido al pueblo de que ellos tenían que temer al Señor, tenían que acordarse de Dios, tenían que servirle a Él primero, ¿verdad? Y eso es lo que Samuel ya les había dicho. Le dice, cuando Jacob entró a Egipto, ¿verdad? Dice, mi pueblo se olvidó de mí. Y entonces tuve que mandar a Moisés. Y él empieza a decir a los que él manda para poder rescatar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel. Acá miramos de que Saúl va a pelear contra los filisteos. Algo que el Señor no le había dicho. Algo que Dios no le había dicho, ¿verdad? Le dice, es que lo que pasa que no, le dice a Samuel, lo que pasa que no venías rápido. Y entonces, yo me esforcé a hacer holocausto. Dice, se esforzó a hacer holocausto, pero ¿qué pasó? Primero fue a atacar, ¿verdad? Cuando metió a su pueblo en aprietos, porque dice que su pueblo estaba en aprietos, y cuando se dieron cuenta que estaban aprietos, se escondieron en cuevas, en cisternas, ¿verdad? Y dice, pero ya cuando estaba en aprietos, entonces él ofrece holocausto. Es cuando Samuel le dice, pues, ¿qué has hecho? ¿Verdad? ¿Qué es lo que has hecho? Y si usted le pone atención bien a esta historia, y si usted la quiere volver a leer en casa para que usted la pueda entender más, ¿verdad? Sería bien que la leyera. Pero saben de que lo mismo nos pasa a nosotros. Saúl no tenía que ir a pelear contra los filisteos, porque el Señor no le había dicho de que él peleara contra los filisteos. Pero como ya después miró de que los filisteos podían matarlos, o sea, podían vencerlos, entonces él dice, ok, entonces ahora el pueblo de Israel está en aprietos y ahora nos vamos a esconder. Saben de que igual nos pasa a nosotros. Saben que a veces nosotros queremos pelear batallas que a nosotros no nos corresponden. Saúl quería ir a pelear una batalla que el Señor no le había dejado. El Señor no le había dicho de que peleara. Y a veces nos pasa lo mismo a nosotros. Nosotros queremos pelear batallas que a nosotros no nos corresponden. Cosas que nada más le pertenecen al Señor, ¿verdad? Y hay veces que hay batallas que nosotros queremos pelear con nuestras propias fuerzas. Y esas batallas les pertenecen a Dios. Y las batallas que tenemos que pelear, hay veces no las peleamos bien. Las peleamos a medias. Las dejamos a medias.
estamos como dudando, como diciendo a lo mejor sí, el Señor nos va a ayudar, a lo mejor no, ¿verdad? Dice que Saúl cuando se miró que ya estaba en aprieto, entonces hace un holocausto, dice que hace ofrendas de paz. Saben que a veces nosotros hacemos eso mismo, cuando nosotros nos encontramos en una situación ya difícil, entonces ya nos acordamos del Señor. Pero cuando todo nos va bien, no nos acordamos de Dios, ¿verdad? Pero dice de que Saúl entonces ya reaccionó, ya dijo, ahora tengo que ofrecer holocausto, y yo creo que estaba nervioso y diciendo, va a ser para que el Señor me ayude y todo, pero al principio no le consultó a Dios lo que iba a hacer. Dice que cuando ya había arruinado todo, entonces ahí sí voy a hacer un holocausto de paz. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando nosotros nos encontramos en una situación difícil, cuando es una batalla que nosotros no teníamos que pelear, pero cuando ya lo arruinamos todo, entonces ahí sí nos vamos a orar y pidiéndole al Señor que nos ayude. Ahí sí tenemos que ayunar, ¿verdad? Ahí sí tenemos que poner en oración esto, y pedimos oración y pasamos enfrente, les pido oración, hermanos, por esto y esto y esto. Pero cuando el Señor nos había dicho, yo voy a pelear tus batallas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de que del devocional de levantar un altar y el Señor, yo les había dicho que el Señor peleaba nuestras batallas? Saben de que eso fue una experiencia, una enseñanza para mí, porque era un proceso donde el Señor nos tenía junto con mi esposo, y fue la confirmación a través del pastor, ¿verdad?, que fue a predicar. Y yo queriendo pelear mis batallas con mis fuerzas. Pasamos por un proceso al principio económico, que estaba yo preocupada porque económicamente al principio estábamos pasando por un proceso difícil con mi esposo, y yo no tenía trabajo, y yo aplicaba en este lugar y no me daban trabajo, aplicaba en y no, donde aplicara no me aceptaban. Y me decía mi esposo como, de cuenta que le decía, yo llevaba un rótulo aquí que dijera no le den trabajo, pero yo no entendía el proceso que Dios nos estaba pasando. Hasta que yo recuerdo que un día yo me senté en la mesa y llorando, yo le dije al Señor y le reclamé y le dije, Dios Padre, ¿por qué, Señor? Si mira, yo he hecho esto y esto. Y recuerdan que en la Biblia dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y yo empecé a decirle al Señor, Padre, ¿por qué? Y se me vino. Y por eso repito mucho este versículo, porque me ministró bastante en ese momento. Se me vino el versículo a la mente que decía, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Cuando me acordé de ese versículo, me acuerdo que yo me puse a llorar y le dije, Dios mío, perdóname. En una vigilia, cuando el pastor, pues a través del pastor Fernando, igual dijo, sabes qué, búscame a mí primero, yo me preocuparé por ustedes y yo pelearé sus batallas. Cuando me dijo eso, me acordé de lo que yo
había pasado en esa mañana y me acordé. Y yo le dije al Señor, Señor, ok, preocúpate tú de nosotros. Te entrego todo, Señor. Y le dije, y te prometo que yo te voy a servir, Padre. Ya no más voy a renegar, Señor, perdóname. Y el Señor desde esa vez empezó a trabajar en mí, con mi esposo, a trabajar de otra manera, ¿verdad? Pero ahí aprendí de que el Señor iba a pelear nuestras batallas y hasta ahora Él lo ha hecho. Pero saben de que a veces tenemos que pasar por una situación y el Señor nos tiene que llevar por un proceso para que nosotros podamos entender que Él va a pelear nuestras batallas. Porque a veces nosotros queremos pelear las batallas con nuestras fuerzas, ¿verdad? A veces queremos estar gritando, queremos estar, nos enojamos, andamos todo el día de mal humor, ¿verdad? Queremos andar buscando donde no tenemos que andar buscando. Queremos andar buscando consejos donde no tenemos que andar buscando consejos. El Señor dice, yo peleo tus batallas. Dice de que Saúl, después de que ya arruinó todo, ¿verdad? Samuel le dice, por tanto no obedeciste la palabra del Señor, lo que Jehová tu Dios te mandó, entonces perderás tu reinado, ¿verdad? Lo miramos en casi en el último versículo. Y dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Imagínense, Saúl, por no obedecer, perdió su reinado, perdió su corona, perdió su autoridad. Cuando nosotros peleamos las batallas a nuestra manera, nosotros perdemos nuestra autoridad. Perdemos muchas cosas que a veces nosotros no queremos perder. Y como Saúl se adelantó, dice que perdió, Dios lo quitó del reinado. Hay veces nosotros nos preguntamos, Dios mío, ¿por qué no llega la bendición? ¿Por qué no nos has bendecido? ¿Estamos peleando lo que tenemos que pelear o donde tenemos que estar peleando? Y no le digo pelear como estarse peleando con alguien, ¿verdad? No, sino estar orando. Las batallas que nosotros tenemos que estar peleando a nuestros hijos, a nuestros esposos. Ahora pues yo empiezo a pelear la batalla de mi bebé. Pero gracias a Dios por las esposas que nos quedamos en casa, ¿verdad? Que nos quedamos en casa. Ahorita en este clima nosotros somos bendecidas de quedarnos en casa. Pero cada vez de que su esposo salga de su casa, ore por él, quédese orando. Saben que yo aprendí eso también. Y me acuerdo que mi abuelita siempre me decía, ora por tu esposo, ora por tu familia. Y cuando te despiertes de madrugada, no te vuelvas a dormir. Y me decía siempre, porque a lo mejor es Dios el que quiere que ores. Y yo sé que a veces cuesta despertarnos, cuesta orar. Y pues poco a poco fui aprendiendo y sigo aprendiendo orar por mi esposo, orar por mi casa. Es el trabajo de nosotros. Esa es la pelea que nosotros tenemos que estar peleando. Nuestra casa, nuestro hogar.
cubrir a nuestros hijos, cubrir a nuestros hijos. Algo que siempre nos decía mi mamá, están cubiertos, y nos dice siempre, no están cubiertos con la sangre de Cristo, y nos decía antes, cuando salíamos, acuérdense que yo no los miro, pero el Señor sí los mira. Entonces eso era como que, oh, sí, pues sí, Dios nos está viendo. Siempre nos recordaba de que el Señor, de que el Señor nos está viendo. Entonces esas son las peleas que nosotros tenemos que pelear. Saben de que nosotros queremos pelear algo y a veces le preguntamos al Señor, Señor, ¿por qué no me has cumplido esto? ¿Por qué, Padre Celestial? Saben de que a veces nosotros oramos de esta manera, Señor, que se haga tu voluntad, Padre. Pero en realidad le estamos diciendo al Señor que se haga tu voluntad, porque la voluntad del Señor hay veces que no nos va a gustar. Hay veces que nos va a doler la voluntad de Dios. A veces muy en el fondo decimos, Señor, que se haga tu voluntad, pero muy en el fondo queremos que se haga lo que nosotros queremos. Y cuando el Señor nos dice no, entonces ahí es cuando nos enojamos. Y a veces nos olvidamos del Señor. Y hasta a veces estamos a punto de recibir nuestra bendición cuando hacemos algo y la destrozamos todo. Ya la bendición no llega porque nosotros queremos hacer todo a nuestra manera. Saben que no perdamos nuestra corona. La corona que el Señor nos ha dejado en el cielo. Dice que Saúl perdió su corona, perdió su reinado, ¿verdad? No perdamos nuestra corona. No perdamos nuestro lugar, nuestra posición, la posición que donde el Señor nos ha puesto. No lo arruinemos. No perdamos esa posición. No perdamos ese lugar que el Señor nos ha dado, que nos ha entregado en nuestras manos. No la perdamos. Porque siempre va a haber alguien. Siempre va a haber alguien. Dice, en el último dice, Jehová ha buscado a alguien conforme al corazón de él. Ahí es cuando entra David. Siempre va a haber alguien más. Si uno no está dispuesto a seguir la voluntad de Dios, uno puede perder su lugar. Uno puede perder la corona. Y no digo que va a ser ahorita nuestras cosas materiales y todo. Estoy hablando de nuestra corona. En nuestra corona que el Señor nos tiene preparados. La podemos perder por un error tan pequeño. La podemos perder. Cuidemos nuestra corona. Cuidemos nuestra salvación. Dice en la Biblia que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Que nadie más nos quite nuestro lugar. Que nadie más nos robe lo que el Señor nos ha dado. No permitamos eso, porque a veces nosotros le echamos después la culpa a Dios. Decimos, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, permitiste esto? Y el Señor dice, bueno, pues yo no te mandé. Yo no te dije que te metieras. Yo no te dije que fueras allá a pelear algo que no tenías que. No perdamos nuestro lugar. No perdamos esa bendición que el Señor está a punto de darnos. En estos momentos, como hemos venido escuchando, ¿verdad? También en los devocionales y todo, tenemos que estar más alertas, saber escuchar la voz del Señor y decir, Dios mío, preguntarle al Señor cuál es su voluntad y decirle siempre de que Él nos ayude, que podamos entender qué peleas nosotros tenemos que estar peleando. Amén. Ore por su esposo, por sus hijos,
Hay una predicación que yo escuché de una hermana y dice, dígale a su esposo, tú eres propiedad privada. Yo recuerdo que desde esa vez yo le digo, a veces le digo a Alex, tú eres propiedad privada. Aparte de que eres mío, le digo, eres propiedad privada del Señor. Le digo, tú eres propiedad privada. Hermanas, porque ellos andan afuera. Andan afuera. Ellos siempre, le digo, más Alex trabaja en diferentes casas y todo. El diablo siempre va a atacar. Y le digo, yo siempre le oro por él y digo, Dios mío, guárdalo donde quiera que él camine, sé tú con él, donde quiera que él pise, tú ve con él, Padre, guárdalo, Señor, porque él es propiedad tuya. Y le digo, y ahora pues a ustedes que ya tienen, algunos hermanos que ya tienen adolescentes, el enemigo siempre va a andar atrás, y se lo digo porque lo miré cuando yo estaba pues, más adolescente. Mis hermanos, mi mamá siempre oraba, siempre ha orado por nosotros, y ella siempre nos decía, ustedes son del Señor, porque yo los presenté desde 40 días. Y siempre les dice eso a mis hermanos todavía. Yo escucho que les dice eso a mis hermanos. Siempre. Dice, ustedes son del Señor, mis hijos. Ustedes son del Señor. Y saben de que siempre van a haber personas o que van a estar alrededor de sus hijos, queriéndolos sacar de los caminos del Señor. Se lo digo porque yo recuerdo de que cuando yo estaba en high school, pues amigas, amigos, casi yo no era muy amiguera, pero da la casualidad que las personas con las que yo estaba eran muy, les gustaba mucho el party y todo, ¿no? Y yo pues por estar con amigas, yo recuerdo de que me invitaban a veces a cosas. Una vez yo le dije a mi mamá, voy a ir a casa de mi amiga. Y después de ahí esa amiga me dijo que nos fuéramos a otro lado, ¿no? Y que iba a ser en un nightclub. Yo recuerdo de que afuera del nightclub yo me puse a llorar. Y yo lloraba porque yo sentía así como que yo nunca había entrado a eso. Y gracias a Dios yo no entré a eso. Pero afuera de eso estuve a punto de entrar cuando sentí algo. Y yo me quedé viendo alrededor y yo dije, no, yo no puedo estar aquí. Y yo recuerdo que yo le dije a ella, le dije, por favor, ¿me puedes ir a dejar a mi casa? Y ¿y por qué? Que no te vayas. Y yo, no, yo quiero irme a mi casa. Yo recuerdo que al llegar a la casa yo me puse a llorar y yo le dije a mi mamá, mami, a mí no me gusta estar en estos lugares porque pasó esto y esto. Y ahora entiendo que era el Señor que siempre me estaba guardando de todo eso. Estaba guardando de poder. Me imagino que si tal vez yo hubiera entrado en ese lugar, tal vez me hubiera gustado, yo no sé. Pero el Señor nos guarda, y las oraciones de nosotras, de nosotros, de los papás, el sacerdote de la casa, nos guarda siempre. Esas son las peleas que nosotros tenemos que pelear. Nuestros hijos, nuestra salvación, nuestro crecimiento espiritual. No nos olvidemos de eso. Siempre mi mamá, es lo que dice aquí, pastora, ya eras escogida y guardada con propósito. Siempre nos decía mi mamá, ustedes son escogidos de Dios. Y siempre nos decía, acuérdense que ustedes son cabeza, no son cola.
Siempre nos decía eso, nos dice eso siempre mi mamá, que somos nosotros escogidos de Dios, porque ella nos presentó desde 40 días. El Señor ya tenía un propósito en la vida de nosotros, en mi vida, en la vida de mi esposo. Ya los que conocen a Alex, ustedes saben su testimonio. Y lo mismo. Así que esas son las peleas que nosotros tenemos que pelear. Espero que esta palabra haya sido de bendición a su vida y que tengan un bendecido viernes, un fin de semana bendecido, ¿verdad? Con este frío. Cuídense, tomen muchas vitaminas para que no se enfermen. Ok, nos vemos el domingo, primero Dios. Ok, que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo a todos. Y espero que esta palabra haya el Señor hablado a través de esta palabra. Ok, así que vamos a orar ya para terminar. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor, que tú has puesto, Padre Celestial, en mi corazón, Señor de los cielos. Te pido, Padre bendito, en este momento, Señor, que podamos, Padre Celestial, ponerla en acción, Padre bendito, que esta palabra, Señor, haya quedado, Señor, en nuestros corazones, Padre Celestial. Que haya quedado, Padre bendito, grabada en nuestra mente, Padre Celestial. Te pedimos, Padre bendito, que también, Padre, aguardes, Señor, a los hermanos que ya salieron, Señor, a trabajar, Señor, a los que van a salir, Padre Celestial. Que este día, Señor, sea, Padre Celestial, de bendición, Padre bendito. Que este día, Señor, nosotros podamos, Padre bendito, poder, Padre, reflejar tu amor, Padre Celestial, a través, Señor, de nuestra vida, Padre bendito. Te pedimos, Padre, que donde quiera que nosotros andemos, Señor, y lo que vayamos a hacer este día, Padre Celestial, seas tú con nosotros, Señor. Guárdanos, Padre, protégenos, Señor, y que seamos, Padre, de bendición para las personas, Señor, que nosotros nos topemos en este día, Señor. Te lo pedimos, Padre, en tu nombre y decimos amén. Dice Pastor que mañana nuestro último devocional. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el domingo, primero Dios, y que tengan un día bendecido, un fin de semana bendecido. Ok, que el Señor les bendiga.